Nuevamente Dios les bendiga. Vamos a continuar entonces con el segundo punto de las virtudes divinas para que no estemos ociosos y sin fruto. Ya hemos hablado de la parte de la fe, de la virtud de la fe, que es importante tenerla. Es la base principal de todas estas otras virtudes. Pero vamos a mirar que a la virtud, aquí a la fe, hay que añadirle también la virtud, que en este caso es el valor, es la excelencia a la excelencia, es decir, todo aquello que sea para bien de nuestra salvación y todo lo que es digno de alabanza. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4 dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La palabra del Señor nos enseña aquí que todo lo que sea para bien de nuestra salvación y para bien de las demás personas o de nuestra sociedad, debemos ponerlo por obra. Aquí encontramos en todo lo que nosotros debemos pensar, en lo excelente, en lo que realmente tiene buen nombre, en lo que realmente es bueno y lo que es provechoso, en lo que nos conviene a nosotros vivir, tener esa virtud. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Nosotros no podemos involucrarnos en lo malo, en lo que no sirve, sino en lo que es verdadero. No podemos involucrarnos en la mentira, en lo falso, en lo artificial, sino en lo que es verdadero. Todo lo honesto. La Biblia nos habla de la honestidad. La Biblia nos habla de que nosotros no debemos de adquirir ganancias deshonestas, no debemos usar la deshonestidad, porque eso quita nuestras virtudes, eso empaña la virtud, la excelencia de lo que hacemos, de lo que somos. Eso hace que nuestra excelencia se vea empañada, la deshonestidad. Por eso la Biblia habla de todo lo honesto, todo lo justo. Nosotros debemos de ser justos con tanta injusticia que hay en este mundo. Nosotros debemos practicar la justicia. También dice todo lo puro, todo lo que sea limpio. En este caso, la santidad. La Biblia nos habla de la limpieza, de la santidad. También dice todo lo amable, todo lo que sea de buen nombre, todo lo que sea de buen nombre. Nosotros no debemos de ser calificados como malas personas, como malos cristianos, como malos creyentes. No, la Biblia dice que debemos de ser irreprensibles, sin señalamiento. También dice: si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pensemos en todas estas cosas que son para bien de nuestra salvación. La Biblia dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esto es lo que el apóstol Pablo nos enseña, de tener esta virtud tan importante. La Biblia entonces nos enseña que esto nos lleva, aleluya, que para esto fuimos llamados para que tengamos estas virtudes divinas, para que nosotros no estemos ociosos ni sin fruto. En el primer libro del apóstol Pedro, en el capítulo 1, la palabra del Señor nos enseña también, en el capítulo 1, verso 9. Capítulo 1, verso 9 dice la palabra de nuestro Dios: obteniendo el fin de vuestra fe, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. Dice que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros
inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Esta salvación se alcanza solo por las virtudes de Dios, que Dios transmite a cada uno de nosotros. Ya hablamos de esa virtud de la fe, que es uno de los fundamentos para poder acercarnos a Dios. De esta segunda parte, de este segundo punto, que es la virtud, que es la excelencia. Que las cosas que nosotros hacemos deben de tener excelencia. Y a la virtud debemos añadirle conocimiento, dice la palabra de nuestro Dios. El conocimiento es captar la realidad de las cosas. La Biblia nos dice que este conocimiento es importante para nosotros. En el griego, esta palabra es ginosko, que quiere decir saber o conocer, o entender o comprender. Queremos mirar a través de la palabra del Señor que Dios quiere que nosotros tengamos conocimiento. Es muy triste que haya tanto desconocimiento de Dios por cuenta de nuestros antepasados, de nuestros padres o de aquellas entidades educativas o de personas que enseñan hasta teología, personas que dicen ser maestros, pero que no hay un verdadero conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios que hay en muchas personas es un conocimiento muy superficial, es muy poquito con relación a lo que el Señor demanda. En el capítulo 1 del profeta Isaías, en el verso 3 dice la palabra del Señor: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Dice la Biblia: Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Qué triste que el Señor a través del profeta tenga que proclamar estas palabras, comparando el desconocimiento del pueblo hacia Dios con lo que dice aquí. Dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero en este caso Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Qué tremendo. El verso 5 dice la palabra del Señor, el capítulo 5, verso 13. Capítulo 5, verso 13 del profeta Isaías, dice la Sagrada Escritura: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, dice la palabra, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed, dice la palabra del Señor. O sea que la falta de conocimiento de Dios nos lleva al fracaso, nos lleva a entregarnos más al ocio, a entregarnos más a la vida de placeres, a entregarnos más a la vanidad, más al pecado, más a lo que no vale nada. Pero la Biblia nos dice que nosotros no debemos correr este riesgo. En el capítulo 45 del profeta Isaías, en el verso 20, dice la Sagrada Escritura, 45:20. Y entonces Isaías 45:20 dice la palabra de Dios: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. La Biblia dice que no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de sus ídolos y los que ruegan a un Dios que no salva. Esa palabra erigir quiere decir elevar, aceptar, admitir y enaltecer. Es decir, aquellos que enaltecen a las imágenes, que enaltecen a los ídolos, a los dioses que no son Dios, a los dioses que no los pueden salvar, a los dioses que no los pueden ayudar. La Biblia dice que ellos no tienen conocimiento. Es falta de conocimiento todo aquel que practique la idolatría, que erige o que exalta o que eleva o que acepta o que admite que estas creencias sean sus dioses. Solo hay un Dios y un solo mediador.
La Biblia dice en 1 de Timoteo 5:8, dice la palabra de Dios: solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, y este se llama Jesucristo hombre. Así que no podemos elegir o no podemos elevar o aceptar o admitir el enaltecer a alguien que no es Dios, alguien que no nos puede ayudar, alguien que no tiene vida. La Escritura también nos dice en el libro de Oseas, en los profetas menores, libro de Oseas, dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera. El profeta Oseas dice la palabra de Dios en el capítulo 4, verso 1 al 6, dice la Escritura. Capítulo 4, verso 1 al 6, dice la Biblia: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, dice la palabra, ni conocimiento de Dios en la tierra. La tierra le falta mucho conocimiento de Dios a los seres humanos. Perjuran, dice la Biblia, mienten, matan, hurtan y adulteran, dice la palabra del Señor, y todo esto prevalece. Homicidios tras homicidios, todo eso sucede en nuestra tierra. Y cuando todo esto pasa, es porque el hombre no tiene conocimiento de Dios, no tiene temor de Dios, dice, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán, dice. Ciertamente hombre no contiende ni reprenda hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. También dice el verso 5, caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. El verso 6 dice la palabra: mi pueblo fue destruido, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esa es la razón por la que muchas naciones y muchas personas no pueden agradar a Dios, porque les falta conocimiento de Dios. Dice, y por esto mi pueblo fue destruido, por cuanto desecharon el conocimiento. No es porque Dios no haya querido que el ser humano no tenga conocimiento, sino porque muchas personas, miles, y podríamos decir millones y millones de personas, no quieren saber del conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. Yo te echaré, dice la Biblia, del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, dice la palabra santa de nuestro Dios. Por eso es importante, hermano y amigo, tener conocimiento de Dios. Es importante entonces, amigo y hermano, el conocimiento de Dios. Mi pueblo fue destruido, dice la Biblia, porque le faltó conocimiento. Encontramos entonces que este es un anhelo que debemos tener. Es un anhelo que debe surgir en nosotros, de tener ese conocimiento de Dios. La Biblia dice en Colosenses, dice la palabra de Dios en el capítulo 1, en el verso 9, en el libro de Colosenses capítulo 1, 9, dice la palabra: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ese es el anhelo, y ese fue el anhelo de Dios, ese es el anhelo de Dios, fue el anhelo de los apóstoles, y es el anhelo de todos nosotros los que predicamos la palabra, que el mundo se llene del conocimiento de la palabra de Dios, así como lo dice aquí. El verso 10 dice la Sagrada Escritura: para que anden como es digno del Señor. Eso es lo que estamos diciendo desde un principio, que es necesario tener las virtudes divinas para que nuestra vida no se convierta en una vida de ocio o en una vida sin frutos. La Escritura nos enseña que esto es importante para que andemos como es digno del Señor,
agradándole en todo, dice, llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios nos lleva a todos a tener fruto, a dar fruto para toda buena obra. La Escritura nos enseña en Primera de Pedro o en Segunda de Pedro 1:8 que es necesario tener ese conocimiento que es importante, del cual estamos hablando. Segunda de Pedro 1:8 dice la palabra, porque si estas cosas están en vosotros, dice la Biblia, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 3 de este mismo libro, en el verso 18, vuelve y dice el apóstol Pedro, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Este es el anhelo, o fue el anhelo de los apóstoles, que creciéramos en la gracia, que creciéramos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ese conocimiento, hermano y amigo, es importante que usted y yo lo pongamos por obra, lo practiquemos, que a la fe le añadamos esa virtud y a la virtud le añadimos ese conocimiento. Al conocimiento debemos añadirle también, dice allí la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 6, debemos añadirle el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es el poder que alguien tiene de usar y de disponer de lo que es suyo. Es decir, algo que es exclusivo, conveniente, adecuado. Por eso debemos tener ese dominio propio. Entonces debemos añadirle dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? A ese conocimiento hay que añadirle dominio propio, que es alguien que tiene poder para usar y disponer de lo que es suyo. Es decir, algo que es exclusivo, conveniente, adecuado. Esa palabra del griego enkrateia, que quiere decir continencia o templanza. En segunda de Timoteo, la palabra del Señor nos dice, en segunda de Timoteo capítulo 1, verso 6, donde habla de esa virtud importante que nosotros debemos tener. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 6, dice la Biblia, en el capítulo, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Eso lo que estamos diciendo, de disponer de lo que es nuestro. Podemos disponer de las virtudes que Dios nos ha dado para poder tener dominio propio y no caer en cosas que son desagradables. Que Dios nos ha dado ese poder, nos ha dado esa autoridad para que nosotros no caigamos en esas cosas que no nos convienen o que no son adecuadas. Ya dijimos que esto quiere decir templanza, porque dice la palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado espíritu de poder, es decir, de poder tener control de nosotros mismos, de poder nosotros rechazar todo aquello que no nos conviene, todo aquello que no es adecuado. La Biblia dice que nos ha dado poder y nos ha dado amor y nos ha dado dominio propio. Es decir, nosotros podemos decir si sí o no
hacemos las cosas, ya sean buenas o sean malas. Pero qué importante que nosotros aprendamos a hacer lo que es bueno. En el libro de Génesis, capítulo 39, la Biblia nos dice que José tuvo esa autoridad y tuvo ese poder de dominio propio. En el capítulo 39, en el verso 7, dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera. Dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. La mujer de su amo, de José, la mujer del amo o del patrón de José, la Biblia dice que aquella mujer invitaba a José a dormir con él. Pero él no quiso, dice la Biblia, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Dice la palabra del Señor entonces, amado hermano, amigo, que José, él no quiso, y porque tuvo dominio propio, porque no se dejó llevar de la tentación. Él tuvo la capacidad, tuvo el poder, él se apoderó del poder que Dios le había dado para decirle no al pecado. Así que ella le hablaba a José cada día, dice, no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él, dice la palabra, dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando uno tiene ese dominio propio, entonces nadie lo puede obligar, ni siquiera el diablo. El diablo no tiene poder para obligarnos a hacer a nosotros lo que nosotros no queremos hacer, porque Dios nos ha dado poder para vencer al diablo. Dios nos ha dado poder para decirle no al pecado. Por eso es que el cristiano es tan diferente. Dice el verso 13, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, esta mujer lo acusó de que pretendía violarla, pero él usó su poder, él usó su autoridad que Dios le había dado, él usó aquella disposición de la cual él era dueño. Por eso la Biblia nos habla de ese dominio propio. Nosotros no podemos hacer las cosas, aleluya, voluntariamente, es decir, no podemos hacer las cosas a nuestro gusto, porque nosotros tenemos poder, tenemos autoridad para decirle no. Por eso nosotros tenemos temor de Dios, para no hacer lo que es malo. También a ese dominio propio debemos añadirle, dice la Biblia, añadirle a ese la paciencia. La paciencia es la capacidad de resistir un sufrimiento o una desgracia, o es la paciencia para aprender a esperar por mucho tiempo, o esperar en alguien para uno no desmayar. Eso es la paciencia. Así que es una buena actitud para hacer las cosas de buena gana, hacer las cosas de buena voluntad. Es tener mucha calma, es tener una virtud cristiana opuesta a la ira, opuesta al mal carácter. Por eso se llama paciencia. Y la Biblia dice que debemos añadirle esa paciencia. Y con relación a ese tema de la paciencia, el libro de Santiago nos hace claridad de qué se trata esta virtud. En el libro de Santiago dice la palabra del Señor de la siguiente manera, dice la Sagrada Escritura. Libro de Santiago capítulo 5 o capítulo 1, el verso
El verso 3 y 4 dice la palabra de Dios: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La Biblia dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Es necesario añadirle a estas otras virtudes, añadirle la paciencia, que es la capacidad de soportar un sufrimiento, de soportar grandes o largos periodos para esperar en alguien y no desmayar. Es esa capacidad de nosotros poder resistir o soportar a una persona. Encontramos también en el capítulo 5 del libro de Santiago, en el versículo 7, dice la palabra del Señor: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Nosotros no sabemos cuándo viene el Señor, no sabemos si viene hoy, si viene mañana. Ese periodo está solo en la voluntad de nuestro Dios Padre. La Biblia lo dice muy claro en Marcos 13, 33 o 32 en adelante, que nadie sabe el día ni la hora, sino solamente mi Padre. Mi Padre es el único que sabe la venida del Señor, en qué momento. Pero la Biblia dice que tengamos paciencia hasta ese momento que el Señor venga por su iglesia. Dice: mire cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Qué importante nosotros tomar estos ejemplos de la vida cotidiana, como en el caso del labrador, que él siembra el fruto y el fruto no sale de la noche a la mañana. Él tiene que esperar, hacer un proceso. Él tiene que hacer un proceso y esperar el tiempo de la cosecha para que este labrador pueda recibir el fruto. El versículo 8 dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces el texto dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Si nosotros perdemos la paciencia, sabemos que están habiendo muchas crisis, muchos momentos de dificultad, están viniendo muchas pruebas, muchos problemas, mucha escasez económica, muchas enfermedades, muchas situaciones adversas, y si nosotros nos desesperamos, si nosotros nos ponemos a ver que otros viven mejor que nosotros, entonces vamos a perder la paciencia y quizás no vamos a darle el fruto que Dios espera de nosotros. También la Escritura nos dice en el verso 10: hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Tomen como ejemplo aquellos hombres valientes que están plasmados en el capítulo 11 del libro de Hebreos, los profetas, los héroes de la fe, aquellos hombres que se esforzaron hasta dar su vida, dice la Biblia, hasta ser estirados, hasta ser torturados, perseguidos, echados a los leones, etc. Tuvieron que sufrir muchas cosas y lo sufrieron con paciencia. Y aún dice el libro de Hebreos que muchos de ellos ni siquiera vieron las promesas cumplidas, pero ellos murieron teniendo fe, ellos murieron creyéndole al Señor. Y el verso 11 dice la palabra: he aquí tenemos por bienaventurados, dice la Biblia, a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Todos sabemos, la mayoría de personas en el mundo sabemos lo que le pasó a Job. Está escrito ahí en el libro de Job. Un hombre como Job, que fue el hombre de la paciencia, tuvo muchas pruebas, muchas dificultades. Un hombre que perdió sus 10 hijos, que perdió todas sus riquezas, que eran enormes. Un hombre que le salió una llaga que estaba podrida, que nadie se le podía acercar, que perdió a todos sus amigos, a todas sus amistades, aún hasta su propia familia, y su propia esposa lo rechazó por haber quedado en aquella miseria. Pero la Biblia
nos enseña que Job tuvo paciencia y esperó hasta que Dios volvió y lo restauró, y todo lo que Job había perdido, él lo restauró al doble. Así que esta es una virtud importante que nosotros debemos añadirle a las demás que hemos hablado. Bien, amados hermanos, estaremos continuando con los siguientes puntos en las próximas grabaciones. Dios les bendiga.